Vimos que dos cargas, cuando están separadas, hay una fuerza entre ellas, que primero debes especificarse sobre cuál carga vas a analizar. En este caso fue la Q1, y la dirección de la fuerza queda sobre esta línea, la línea que une las cargas, que el sentido de la fuerza depende del signo de las cargas. Si estamos analizando Q1 y ella es positiva y Q2 es positiva, entonces la fuerza es de repulsión. La fuerza vendría en esta dirección y esta es la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2. Esto es lo que siente Q1 debido a Q2. Q2 la está empujando hacia acá. Las unidades son Coulomb para Q1 y Q2 y R tiene que estar siempre en metros. La distancia entre ellas va en metros y obviamente la fuerza pues queda en newtons. Bueno, Coulomb en 1875 estableció cómo calcular esta fuerza y la magnitud está dada por ese vector, por esa expresión, donde K es una constante que tiene este valor, que para fines prácticos la podemos redondear a 9 por 10 a la 9. Y aquí, como estoy calculando nada más magnitud, debemos recordar que los vectores tienen magnitud, dirección y sentido. La magnitud se da con esta ecuación, pero las magnitudes deben ser siempre positivas. Dado que voy a multiplicar las cargas, si una es negativa y otra es positiva, esto me va a dar negativo y la magnitud no puede ser negativa. Para evitar ese problema ponemos valor absoluto. Y al poner valor absoluto ya no me queda ningún número negativo. Luego vimos que la fuerza eléctrica cumple la tercera ley de Newton. Y bueno, por ahí les preguntaba que si sabían las leyes de Newton. Y bueno, si no se las saben, pues tienen que repasar su curso de física clásica. Por ahí las copié del Szymanski, tal y como vienen las leyes de Newton. Szymanski, volumen 1, y las leyes de Newton, pues ahí están. Es la primera, segunda y tercera. Es lo más importante que debieron haber aprendido en física clásica. Entonces, no pueden pasar física clásica si no se saben las tres leyes de Newton, que son fundamentales, y en particular, si yo analizo la tercera, dice, si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, una acción, entonces B ejerce una fuerza sobre A, una reacción. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero dirección opuesta, y actúan sobre diferentes cuerpos. Justamente la tercera ley de Newton es la que nos interesa aquí, y ahí está. Si yo tengo esta carga, dos cargas eléctricas, hay una fuerza de repulsión de Q2 sobre Q1. Entonces, la fuerza que ejerce Q2 sobre Q1 es F12, pero al mismo tiempo hay otra fuerza en sentido contrario que ejerce Q1 sobre Q2. Q1 está empujando a Q2 en aquella dirección. Y entonces, estas dos fuerzas tienen la misma magnitud. Las magnitudes son iguales. Los vectores no, porque van en sentidos opuestos, pero las magnitudes sí son iguales. Bueno, eso es respecto a la fuerza eléctrica, una fuerza que obedece a la tercera ley de Newton. Y la tercera ley de Newton dice, si tú me empujas, yo te empujo. Entonces, si Q2 empuja a Q1, que es esta fuerza en azul, pues Q1 empuja a Q2, que es esta fuerza en color naranja. Y bueno, esas fuerzas tienen la misma magnitud. Luego vimos el principio de superposición, fue lo último que vimos ayer. Y dice que cuando quieres calcular una fuerza, cuando hay varias cargas y quieres calcular la fuerza total sobre una de ellas, debes analizar por parejas. Entonces, tenemos estas tres y vamos a pensar que nos interesa Q1. Yo quiero saber qué siente Q1. Bueno, ¿qué vas a hacer? Primero te vas a concentrar con Q1 y Q2 y vas a ignorar a Q3. Entonces, Q3 ignórala y nos concentramos entre Q1 y Q2. Calculo la fuerza entre ellas y en particular, como me interesa Q1, sería esta fuerza en color azul. Dado que Q2 es positiva y Q1 es positiva, Q2 está empujando a Q1 en esta dirección y así le llamo F12. Esta es la fuerza que actúa sobre Q1 y es la que voy a tomar en cuenta. Porque Q1 es la que me interesa. Yo quiero saber qué es lo que siente. Y le voy a preguntar a Q1, ¿qué sientes? Y me va a decir, mira, para empezar Q2 me odia, así que ella me empuja hacia allá. Bueno, ahora me voy a olvidar de Q2
y me voy a concentrar entre Q1 y Q3. Entonces ahora vamos a calcular la fuerza que ejerce Q3 sobre Q1. Para ello, sabemos que una es positiva y una es negativa, entonces Q1 siente atracción por Q3. Yo le voy a preguntar a Q1, ¿qué sientes? Y dice, siento que quiero ir con ella, porque me gusta. Entonces hay una fuerza hacia Q3. Q1 siente que la jalan hacia Q3. Y esas serían las dos fuerzas que actúan sobre Q1. Una vez que ya hayas hecho eso, olvídate ya de las otras dos cargas y concéntrate en Q1. Tenemos Q1 y siente repulsión por una y atracción por otra. Y estas son las dos fuerzas que actúan sobre Q1. La fuerza total se obtiene sumando estos dos vectores. Entonces, la fuerza neta se obtiene sumando vectores. Y eso les dije ayer. Deben repasar el tema de vectores. Y si tienen problemas con vectores, váyanse al capítulo 1 del Szymanski. Y ahí vienen todos los detalles sobre vectores. Este curso es puro vector. Gráficamente, ¿cómo se suman esos vectores? ¿Alguien me puede decir? Exacto, así como dice el compañero. Dos vectores se suman de esta manera. Si tienes dos vectores, ponemos colita con colita de los vectores. Para poderlo sumar, ponemos así, y cuando son dos, hacemos un paralelogramo. Por ejemplo, este que está en naranja, lo voy a copiar y lo voy a pegar en la punta de F12, así. Ahí está. Y ahora, el que está en azul, lo voy a copiar y lo voy a poner en la punta de F13. Así. Y ahí está. Así se suman vectores. Y luego unimos de acá, de donde inician, a donde terminan. Y el resultado de esas fuerzas sería este vector de aquí. Así se suman vectores. Eso lo aprendimos, evidentemente, en física clásica. Muy bien. En eso me quedé el día de ayer. Bueno, así se calcula F1, obviamente gráficamente. En este curso no lo vamos a hacer gráficamente. En este curso lo vamos a hacer por componentes, que es la otra manera de sumar vectores. El problema que les proyecté al final de ayer la clase es ese. Dice, la figura muestra dos cargas, Q1 y Q2, separadas por una distancia D. Inciso A. Encuentre el valor de la fuerza eléctrica que actúa sobre Q1. Suponga que Q1, Q2 son 21.3 microcoulomb y D 1.52 metros. Y ya luego viene el inciso B. Pues el inciso A es nada más esa figura, ya el inciso B incluye la otra. Entonces dice, en la figura A muestra dos cargas Q1 y Q2, que son estas de aquí, separadas por una distancia D, que es esta distancia. Además, noten que las cargas están en forma vertical. Encuentre el valor de la fuerza eléctrica que actúa sobre Q1, y aquí es importante. Ayer lo dije, el primer paso que hay que hacer es identificar sobre quién. Si vamos a hablar de alguien, vamos a especificar sobre quién. La que me interesa es Q1, que es la de arriba. Entonces me interesa saber qué siente esta carga Q1. Esa es la que me interesa. ¿Qué siente esta carga Q1? Y bueno, y aquí dice que le demos valores. Si se fijan, cada una de ellas es 21.3 microcoulomb. No le ponen signo, pero bueno, yo debo entender que son positivas. Ya sabemos que un número, si no tiene un signo, en realidad hay un más adelante de él. Entonces, ambas son cargas positivas. La otra es igual, Q2, también de 21.3 y también positiva, por 10 a la menos 6 coulomb, porque son micro. Y recordemos que micro es por 10 a la menos 6. Y bueno, entre ellas hay una distancia, que es esta distancia, que aquí le llamaron D, y que yo en la fórmula de Coulomb le llamé R. Entonces, para mí, D va a ser lo mismo que R, y es 1.52 metros. 1.52 metros. Entonces, lo que yo quiero calcular es la fuerza sobre Q1. Me voy a preguntar, ¿qué es lo que Q1 siente? Bueno, lo que ella siente es que la otra no la quiere, porque son del mismo signo, y entonces Q1 va a sentir que la empujan hacia arriba.
la otra le dice, aléjate, quítate, no te quiero ver. Entonces, esta es la fuerza que siente Q1. Esta es la fuerza que le vamos a llamar la fuerza que siente 1 debido a 2, y le llamamos así F12. Y como es vector, le tenemos que poner arpón. Entonces, F12, y recuerden que los vectores tienen 3 características. Voy a empezar por la dirección. La dirección es la línea que une las dos cargas, y como las dos cargas están sobre el eje Y, entonces la dirección es vertical. El sentido es hacia arriba. El sentido depende del signo de las cargas. Como es de repulsión, lo que Q1 siente que la empujan hacia arriba. Entonces, sentido hacia arriba. Y ahí están dos de sus características. Me falta la otra, que es la magnitud. Siempre que escribimos un vector tenemos que dar las 3 características. Magnitud. Bueno, magnitud se usa la fórmula de Coulomb, que dice la magnitud de esa fuerza 1, 2 es la constante K. Se pone valor absoluto, pero como aquí las dos son positivas, no es necesario poner valor absoluto. Q1, Q2, vean que no puse valor absoluto, porque esas cargas, esto nunca me va a dar negativo. La magnitud debe ser siempre positiva, entre R cuadrada. Esa sería la magnitud. Sustituimos, quedamos que la K es 9 por 10 a la 9. Las cargas, 21.3 por 10 a la 6, a la menos 6. Y bueno, como son iguales, pues va a quedar al cuadrado. Lo voy a poner de una vez aquí al cuadrado para no escribir tanto. Entre la distancia, que es 1.52 al cuadrado. Las unidades combinadas de todo esto me va a dar Newton al final, porque es fuerza. Entonces tiene que darme Newton. Dice el compañero que él le dio 1.77 Newton. ¿Alguien obtuvo algo diferente? ¿Cómo hago yo estas operaciones? Yo uso acá MATLAB. Digo, podría usar la calculadora, pero para mí es más fácil MATLAB, porque MATLAB bien padre, nada más pones cada uno de los datos. Mira, ponemos que la carga 1 es igual a 21.3 e a la menos 6. La carga 2 es igual a la carga 1. La constante K ya la tengo definida. Y la R es 1.52. Entonces la fuerza 1, 2 es K por Q1 por Q2 entre R cuadrada. 1.7649. Que bueno, si la redondean, les va a dar 1.765, bueno, 77, más o menos ahí. Si quieren, déjenle, es que va a dar 76.5. Bueno, es que la K que usé yo está redondeada. Está con 8.97. Entonces sí, con 9 seguramente da 1.77. Y ahí está. Ahora, ojo. Como me habla de fuerza, me habla del vector. Una manera sería escribir esto. Vertical, hacia arriba, 1.77. Pero lo más apropiado es usar componentes. Sabemos que la combinación de estas dos cosas, vertical hacia arriba, se reduce a una sola cosa. ¿Se reduce a qué? Usando los vectores unitarios. En Y positiva es J gorrito. J gorrito significa vertical hacia arriba. Esta fuerza la podríamos poner así. Ya como vector, vean, ya no pongo magnitud. El vector es igual a 0i. No tiene componente en X porque está completamente vertical, más 1.77 J gorrito. Y todo esto obviamente son Newton. Esta es la forma en que debo dar la respuesta. Cuando el vector lo ponemos así, lo ponemos en componentes. La mayoría de las veces voy a trabajar así, en componentes. Entonces, hay que usar I y J para representar al vector. Este sí es el vector. Lo de arriba nada más es la magnitud. Noten la diferencia. Arriba le puse barritas acá para indicar que es la magnitud, norma o módulo, así se llama. Magnitud, norma o módulo. Esto de acá arriba es escalar, pero esto no es la fuerza.
La fuerza se debe presentar de esta forma. La otra es, por ahí un compañero dijo a 90 grados, también podría ser. Podríamos decir, son 1.77 newton, y aquí le podemos poner a 90 grados. Podemos ponerle aquí que el ángulo que tiene esta fuerza es el ángulo con respecto al eje X. Ponemos acá un sistema de coordenadas. Y vamos a tomar siempre el eje X positivo, que es este. Entonces, a partir de ahí medimos el ángulo. Y el ángulo sería 90 grados. Si yo mido este ángulo, tiene que ser 90 grados. Esa sería otra manera de especificar el vector. Pones un sistema de coordenadas, como el que yo hice aquí. Esto es X. Esto es Y. Por acá tenemos Y. Y dibujas el vector. Y dice, son 1.77 grados, 77 newtons a 90 grados. Cuando el vector lo expresas de esta manera, se dice que está en forma polar. Esto se dice que está en forma polar. Forma polar es cuando damos magnitud y ángulo. Entonces tienes que fijarte cómo te van a pedir la fuerza. Si te piden, calcule la magnitud y dirección. Me lo están pidiendo en forma polar. Sería así. Pero, por ejemplo, en el inciso B, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a sumar vectores, hay que ponerlo en componentes. Entonces dependerá la situación. Habrá situaciones en que lo necesites así como lo dejé aquí, y habrá situaciones en que lo pongas de esta forma, en forma polar. Son las dos maneras de representar un vector, en componentes o en forma polar. Entonces ya les iremos viendo los ejercicios, cómo vamos a expresar el vector. Y el inciso B es, pues básicamente el mismo problema, pero le vamos a agregar una tercera carga. Entonces déjenme borrar y voy a poner el inciso B. Ahora sí vamos a tomar en cuenta las dos cargas, y son iguales todas en magnitud. Esta es Q1, esta es Q2 y esta es Q3. Y me piden, ¿qué es lo que siente Q1? La fuerza sobre Q1, siempre es que especificar. El problema pide la fuerza total sobre Q1. Bueno, de entrada Q1 vimos que siente repulsión por Q2 y esa ya la acabamos de calcular. El principio de superposición dice, vas a analizar por parejas. Primero vamos a trabajar con Q1 y Q2 y vamos a ignorar Q3. Es como si Q3 no existiera. Entonces, ya vimos que entre Q1 y Q2 está esta fuerza de repulsión, a la que yo le llamé F12. La fuerza que siente la carga 1 debido a la 2. Bueno, esa ya la calculamos y la vamos a anotar nada más. Y esta es la fuerza de Q2 sobre Q1. Q2 está empujando a Q1 y entonces lo que Q1 pues siente es esta fuerza. Siempre las fuerzas se van a dibujar en la carga que estás analizando. Estamos analizando Q1. Ahora ya me olvido de Q2 y voy a analizar qué ocurre entre Q1 y Q3. Entonces, esto es como cuando tienen ganado. Cuando tienen ganado y están con la primera persona, te olvidas de la otra. Y ahora voy a analizar lo que hay con la segunda persona y te olvidas de la primera. Ahora voy a analizar qué ocurre entre Q1 y Q3 como si Q2 no existiera. Nos concentramos en Q1 y Q3. Vemos que ambas son positivas, son iguales todas. Aquí me están diciendo Q3 también es de 21.3 microcoulomb. Por lo tanto, también va a haber repulsión. Y Q3 va a empujar a Q1 sobre esta línea. Para eso puse esta línea punteada que pasa por las dos cargas. Va a existir una fuerza hacia allá. Esta es la fuerza que va a ejercer Q3 sobre Q1. Y le voy a llamar así, F, y es un vector, 1, 3. Esa es una fuerza que va a quedar sobre esta línea
Necesito sacar sus componentes, pero ahorita vemos cuáles son las componentes. Primero hay que sacar la magnitud, la constante K, Q1, Q3, no le pongo valor absoluto porque también es positiva, esto siempre va a dar positivo, entre R cuadrada. Y R obviamente la separación entre ellas. Como en la figura me dicen que es D, en realidad es un triángulo equilátero, es la misma separación que había entre Q1 y Q2. Entonces, aquí la D, que es esta distancia, o la R, pues va a ser la misma, 1.52 metros. Eso es porque así viene la figura. Si hubiera otra distancia, pues habría que poner otra distancia aquí. Si sacan su calculadora y hacen las cuentas, pues de hecho no es necesario, porque son los mismos números. Van a ser exactamente los mismos números. La magnitud es la misma. Y si lo redondeamos, es 1.77 newton. No es la misma fuerza, porque como vectores son diferentes, van en diferente dirección, pero sí es la misma magnitud. Esos vectores, si yo los mido, deben de medir lo mismo de largo. Acuérdense que la magnitud es nada más cuánto mide de largo el vector. Estos vectores deben estar igual de largos porque la magnitud es la misma. Para poder sumar vectores, porque me piden la fuerza total, es decir, debo sumar estos dos vectores. Para sumar vectores, lo que yo necesito es tener en componentes cada uno. El primero ya lo tengo, pero necesito sacarle componentes a este vector. ¿Cómo le sacamos componentes a un vector? Pues muy fácil. Este vector dice, vamos a salir de aquí y vamos a llegar acá. La punta del vector es a dónde vamos a llegar. La colita que es acá es de dónde salimos y la punta del vector es dónde terminamos. Si tú estás aquí y quieres llegar al final, pues te vas a mover primero, por ejemplo, a la izquierda, te vas a mover hacia menos X, y una vez que llegues aquí, te vas a mover hacia arriba, hacia más y esa le llamamos las componentes. Primero vamos a calcular cuánto valen estas componentes. Para poder hacerlo, necesitaríamos este ángulo. Yo necesito este ángulo teta. ¿Cómo voy a determinar el ángulo? Pues me voy a la figura original. De entrada, es un triángulo equilátero porque los tres lados son iguales. ¿Y qué sucede en un triángulo equilátero? ¿Los ángulos de cuántos son? 60 grados. Los ángulos son de 60 grados. Nada más que, ojo, aquí estoy partiendo la figura así. Y entonces, este ángulo, que es el que yo le llamé teta, es nada más la mitad. Este ángulo es de 30 grados. Entonces, este ángulo teta que me quedó aquí es de 30 grados. Ahora tengo un triángulo rectángulo, que lo voy a dibujar acá aparte. No puedo trabajar con este triángulo porque este triángulo está formado por vectores. Y yo voy a usar el seno y el coseno. Pero el coseno, por ejemplo, es adyacente entre hipotenusa y no puedo dividir vectores. La división de vectores no está definida. No existe la definición de vectores. Entonces, lo que yo hago es formar un triángulo nuevo, pero nada más con magnitudes. No le pongo flecha. Entonces, fíjense, esto ya no es un vector porque no le puse flecha. Esto nada más es la magnitud de F13. Y esa mide 1.77 newton. Y los otros dos lados tampoco les voy a poner flecha. Nada más un tramo, así un segmento. Y este también. Estos no son los vectores. Estos nada más son las magnitudes. Esta le voy a llamar la componente en X, le voy a llamar simplemente Fx. Y vean que no le pongo arpón, porque no es vector esto. Y esto es Fy. Y con este es el triángulo que se trabaja. Eso lo aprendimos en física clásica. Que para calcular las componentes se tiene que dibujar un triángulo que no tenga vectores. Porque yo no puedo trabajar con el triángulo original. Porque estaría dividiendo un vector entre otro vector y la división de vectores no existe. Lo que sí existe es la división de magnitudes, porque las magnitudes son escalares. Con este triángulo sí puedo trabajar. Puedo sacar el coseno de 30, que es cateto adyacente, que es Fx,
entre la hipotenusa. Y la hipotenusa es la magnitud de este vector, que es 1.77. De ahí puedo despejar fx. Fx sería 1.77 por el coseno de 30. Ahí lo van a hacer, ¿y cuánto da? 1.53 newton. Vean que no le estoy poniendo signo ni nada, porque aquí no hay vectores, ¿eh? Aquí no hay sentido. Estos no son vectores. No le puedo poner negativo. Negativo lo voy a poner cuando regrese a la figura original, porque esto es hacia la izquierda. Esta componente va a la izquierda. Pero bueno, eso lo voy a poner aquí, arriba. Acá abajo no hay vectores. Y como no hay vectores, no debo ponerle ningún signo. Ahora vamos a usar la función seno. Y bueno, aquí ya no tengo mucho espacio. Voy a poner por acá. Seno de 30 es cateto opuesto, que es FY, entre la hipotenusa, que es 1.77. Y eso me va a dar FY, que sería 1.77 por el seno de 30. Paso para acá multiplicando. ¿Y cuánto da eso? 0.885 newtons. Y repito, estoy trabajando con este triángulo. Aquí no hay vectores, no hay signos ni nada. Todo es positivo porque los lados de un triángulo son siempre positivos. Ahora me regreso al triángulo que yo tenía arriba y ahora sí son vectores. Y aquí es donde les pongo signo. Por ejemplo, ya vi que este lado de abajo mide 1.53, pero como es hacia la izquierda, ¿cómo lo pongo? Exacto, menos 1.53i. Y gorrito. Aquí es donde le pongo signo porque aquí sí hay vector. Y luego acá arriba, pues este otro va hacia arriba y mide 1.885. Ah, bueno, este va a ser 0.885 newtons. Y como va para arriba, usamos J gorrito. Esa es esta componente. Eso quiere decir que la fuerza 1,3 es en X menos 1.53 newtons y en Y más 0.885 newtons J. Y esta es la fuerza de Q2 sobre Q1. Y ahí está. Ahora que ya tengo los dos vectores, el F12 y el F13, ya puedo sacar la fuerza total. Porque la fuerza total sobre Q1 es la suma de esos dos vectores. ¿Qué tengo que hacer? Tomar este vector que ya calculé, tomar este otro vector que ya calculé y sumarlos. Y esa sería la fuerza total sobre Q1. Entonces vamos a llamar fuerza 1. Ya nada más le pongo fuerza 1, porque la fuerza total sobre la carga 1 es la F12, que ya calculamos, en componentes, más la F13, que ya también la tenemos en componentes. Por eso la tuve que expresar en componentes cada una de las fuerzas. Ahora ya nada más sumamos vectores y bueno, pues eso ya lo aprendieron a hacer. ¿Cómo se suman vectores cuando están en componentes? Componente por componente. En el primero tengo 0i, en el segundo tengo menos 1.53. 0 y menos 1.53 va a dar menos 1.53i. Ahora vamos con jotas. Acá tenemos 1.77 jotas, pero acá tenemos 1.88 jotas. ¿Cuánto tenemos en total? 2.655 jotas. Y esto es newton. Y esa es la fuerza total. Ahora dice, encuentre la fuerza. Bueno, pues como no me dice cómo quiere la fuerza, yo ya la puedo dejar así y esa sería la respuesta. Ahí está la respuesta, que es la fuerza que siente la carga 1. Ahora, podría ser que me la pidieran en forma polar. En este problema no dice cómo la quiere y como no dice, pues así la puedo dejar. Yo dejaría así la respuesta. Porque no me están diciendo cómo quieren la respuesta. Como no me dicen cómo la quieren, pues yo la dejo así. Ahora, si quieren, la pueden expresar en forma polar. ¿Cómo le hacemos? Pues leemos el vector. Este es un vector que dice
menos 1.53, entonces es para la izquierda, es hacia acá, menos 1.53, y luego 2.65 para arriba. Es más grande porque es mayor, así. Esas son las componentes de este vector. En realidad, pues el vector resultante es este de aquí. Este es el vector F1. Eso que pinté en blanco son sus componentes. Este es el vector F1. Ese es el vector F1. Entonces, lo que podría hacer es calcular la magnitud de este vector y este ángulo que le voy a llamar phi. ¿Cómo saco la magnitud de este vector? Pues construyo un triángulo pero sin vectores y me quedaría un triángulo rectángulo y usaríamos Pitágoras. Esto es 1.53, bueno, aquí ya no cabe. Esta es la de 1.53 en I y esta es la de 2.65 newtons, la magnitud. Y esta de aquí, esta componente es la de 1.53 en magnitud. Como vector ya sé que es menos 1.53i, pero como magnitud es nada más 1.53. Tienes un triángulo rectángulo y puedes usar Pitágoras para sacar la magnitud de F1. Repito, tendría que dibujar otro triángulo, pero sin vectores. Pero como ya no tengo espacio, pues voy a trabajar con este. ¿Cómo queda la magnitud de F1? Ah, pues usamos Pitágoras. Sería... Ok, vamos a 3.06. Esa es la magnitud de la fuerza. Y el ángulo lo sacaríamos con la tangente inversa. Y con eso ya nos daría el ángulo. Arco tangente de 2.65 entre 1.53. Son 60 grados. 60 grados. Ahí está. Y podríamos dejar el vector entonces, y esto que está en color fuchsia es la forma polar. El problema no decía cómo lo quería, así que yo lo podría dejar así como lo marqué acá arriba en rectángulo. Esta ya sería la respuesta. Pero a lo mejor te lo piden en forma polar y en forma polar todavía tendrías que hacer esto. Dibujar las componentes y luego sacar la magnitud y el ángulo. Pero eso ya dependerá cómo te lo pidan. Y no te dicen, pues tú puedes dejarlo como te dé la gana. Ah, ¿tú quieres dar el otro? Sí, ya puedes dar el otro si quieres. Si te gusta más el otro ángulo. Digo, aquí no es necesario porque ya lo dibujé. Pero a veces no quieres hacer dibujos. Cuando no quieres hacer dibujos, sí hay que dar este ángulo de acá. Este. Okay. Pero eso es cuando no haces el dibujo. Cuando Okay. no haces el dibujo, entonces sí hay que dar este ángulo. Pero bueno, pues eso ya depende de ti. Como yo sí hice el dibujo, entonces ahí se ve claramente cuál es el ángulo. Voy a hacer otro ejercicio de estos. Se los voy a proyectar. Vamos a hacer este. Tómenle una foto porque voy a quitar la presentación. Este. 21.76. También viene en la edición 14, aunque esta es la edición 13. También viene en la edición 14. Entonces, tómenle una foto. Ese es el otro que vamos a hacer. Y de una vez el otro, que en la edición 14 es 21.59. Entonces, este. También este. 21.68. Y bueno, por el día de hoy, pues váyanse a desayunar. Y nos estamos viendo el día viernes, ¿va?